Continuando con la exploración o con la explicación dentro de lo que nos permite el breve contexto de 30 minutos en cada uno de nuestros encuentros de los lunes. Estamos con la etapa de generación de la práctica de Chenrezig. Hemos estado en los vídeos anteriores abordando el tema y hoy vamos a continuar. Hemos estado con los 5 factores iluminados. La referencia a ello está desarrollada en el vídeo anterior y hoy vamos a explorar un poco cómo en el texto vamos encontrando esto que de forma genérica se explicaba en el encuentro anterior. Vamos a volver a recordar, no sé ustedes, pero yo al menos aprendo por repetición y soy de aprendizaje lento. Entonces siempre me ha venido muy bien escuchar muchas enseñanzas, volver sobre ellas, repetirlas, apuntarlas, porque me ha costado, bueno, y me sigue costando memorizar algunas ideas y algunos conceptos. Vamos a volver a recordar qué es lo que entendemos por Yidam, lo que habitualmente decimos en un lenguaje coloquial divinidad o deidad, pero decíamos que allí se filtra un poco la concepción más cultural de una tradición teísta. Entonces, por eso vamos a insistir nuevamente que Yidam-tsik o Yidam abreviado es la mismísima naturaleza de nuestra mente. Y cuando hablamos de nuestra, pues también es oportuno señalar que no es la idea habitual de posesión. Cuando decimos nuestra casa, nuestro coche o nuestras pertenencias. Aquí no es que tengamos ese sentimiento o que la palabra nuestra mente haga alusión a ese sentido de pertenencia, sino que es simplemente el lenguaje que está intentando aquello que es inefable, pues acercarnos, y el lenguaje al menos nos acerca hasta las orillas más cercanas de aquello que acaba siendo inefable, que no es otra cosa más que la experiencia de la práctica. Entonces decimos que la naturaleza misma de nuestra mente iluminada no es otra cosa, el Yidan, que esa expresión de esa naturaleza primordial innata. Ahora avanzamos un poco más y el lenguaje pues habla de una manera más afinada. El Yidan no es otra cosa más que la expresión de esa naturaleza primordial innata, que está imbuida de todas las cualidades sin límites, y cuando hablamos de cualidades, pues muchas veces encontramos se desarrollan en tantísimas explicaciones, enseñanzas de diversa índole y de distintos tantras y recorridos en los distintos lamrim, cuáles son las cualidades de esa mente. Decimos entonces que el Yida es la expresión de la naturaleza primordial de la mente innata que está imbuida de todas las cualidades sin límites y que reciben nombres diferentes, como por ejemplo Chenrezig. Las formas, los nombres, los atributos que vamos a comenzar a explorar que están en el texto y que nos vamos a ayudar con alguna imagen, todos los complementos que lucen se vuelven importantes. Aquí hay un punto operativo y funcional que se vuelven importantes para una mente como la nuestra que necesita puntos de referencia. Vamos a recordar que el estado de generación, Kierrim, y de disolución, Sokrim, tienen cierta similitud con algo que está constante, de forma constante en el Dharma. El Buda pensó dos abordajes, siendo muy esquemático y el riesgo que esto implica. Pensó dos abordajes para sus enseñanzas. Uno de ellos, cuando se encuentra con Upaka, creo que era, un Ramana, un renunciante, que se sorprende por la presencia del Buda y le pide cuál ha sido su hallazgo, su enseñanza. El Buda durante un largo tiempo le explica la naturaleza de la mente que ha alcanzado y que ha estabilizado. Y en su oyente, pues fue un reflejo de lo que le llevó al Buda a pensar que su planteo debía comenzar en otro punto, porque hablar
de las cualidades últimas de la naturaleza de la mente, y eso fue la respuesta, o mejor dicho, la lectura que hace Buda, no cautiva o no le sedujo, no le atrajo, no le convenció en su rotundidad, en la profundidad de la enseñanza, a su interlocutor ocasional, la UPAC. Quiero recordar bien el nombre, UPAC. Pero más allá del nombre, pues lo que el Buda toma es, entiende que la profundidad de su realización pedagógicamente debía ser abordada con algo más cercano para aquellos que no estábamos iluminados. Y digo estábamos porque podríamos hacer un ejercicio de imaginación, o cuando estamos delante de nuestros lamas, de los grandes rinpoches que dan explicaciones de la naturaleza de la mente en el Uttaratantra y en otros textos, hay abordajes que nos resultan algo como enigmáticos o que no nos resultan cercanos, porque no hay una experiencia previa como para poder incorporar esa enseñanza tan profunda. Es todo tan novedoso, tan desconocido, que en un principio nos resulta ajeno. En cambio, si nos hablan del sufrimiento, ¿quién de nosotros no ha sufrido? Pues inmediatamente eso captura nuestra atención. Así que en las cuatro nobles verdades, el Buda comienza con el sufrimiento, dukkha, y comienza a describir todo lo que origina, primero, los matices del sufrimiento, que podríamos traerlos a nuestras vidas contemporáneas, y también explorar e incrementar esa larga lista que está comprimida en la palabra dukkha, en la palabra sánscrita dukkha. Eh, Eso es. Luego el abordaje en las cuatro nobles verdades va hacia el origen del sufrimiento, el cese del sufrimiento y finalmente el camino que conduce al cese del sufrimiento. Muy esquemáticamente, insisto, con lo arbitrario y torpe que puede haber en este ejercicio de concretar tanto la extensión de la enseñanza, vamos teniendo allí el ejemplo de cómo construye el camino la posibilidad de acercarnos a la iluminación. Es decir, que tenemos un camino progresivo, un camino de construcción, pero también tenemos un camino de deconstrucción, no de destrucción, que quede en claro la diferencia, ¿sí? De deconstrucción. De hecho, la escuela Yogacara, la escuela Chittamatra, la escuela Madhyamaka en parte, son filosofías que son deconstructivas, deconstruyen la forma en que nosotros creamos nuestros mapas mentales y nos instalamos en eso que llamamos realidad. Las prácticas más avanzadas de Dzogchen, de Mahamudra, la práctica de disolución de Sokri en la práctica del Vajrayana apuntan a ese camino. Así que todo lo que vamos construyendo con la visualización luego se deconstruye en el momento de la disolución. La etapa de la construcción o del Kierrim es el medio hábil para que nos vayamos familiarizando a través de lo conocido como la forma, el nombre, los atributos, todo lo que luce, los implementos que tiene el Jida. Eso lo estabilizamos, vamos comprendiendo su significado, el sentido que tiene, luego lo mantenemos durante la recitación del mantra y hay, dependiendo el tantra, distintas maneras de visualizar. Hablábamos en el encuentro interior, lo del Jnana Sattva, lo del Samadhi Sattva, si la visualización es enfrente, si la visualización, el practicante se visualiza a sí misma, a sí mismo, como el Jida. Toda esa es la parte de la construcción. Estamos construyendo, nos estamos acercando en esa etapa progresiva a construir todo ese camino que nos lleva, una vez que lo hemos estabilizado y a la recitación del mantra, luego a la deconstrucción. Y en esa deconstrucción está el interés, aquello que se llama como el orgullo vajra, el orgullo divino, que la mente pueda reconocerse a sí misma, que el practicante pueda descansar en algo a lo que ha estado atento y ha sido un remedio o un medio hábil para
ordenar a una mente que tiende a la dispersión con tantos objetos, formas, colores, con el sonido del mantra, etc. En la etapa de Sokrim se apunta a la deconstrucción para que no nos apeguemos a todo lo que es esa etapa de creación. De hecho, a veces vamos escuchando, y todos creo que habremos pasado, por el punto de encontrar que tengo conexión con tal o cual práctica, o me gusta tal o cual práctica, las airadas, las pacíficas, y eso denota una relación dualista. No está ni bien ni mal, solo que denota una realidad dualista, porque está allí presente ese sentimiento o ese sentido de pertenencia, de gusto, de preferencia. Con lo cual a veces se recibe como instrucción practicar con deidades, con yidams, más allá de nuestra voluntad y de nuestro gusto. Porque nuestra voluntad y nuestro gusto es uno de los elementos centrales en nuestra confusión, en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Vamos construyendo, vamos estabilizando todo esto que estamos construyendo, y luego está la etapa de deconstrucción o la etapa de Sokrin, en la que se alienta a que el practicante experimente, aunque en un principio parezca fingido, forzado, ese acercamiento a su naturaleza primordial innata. Muy bien, entonces, señalado estas dos visiones, vamos a traer a nuestra conversación tres aspectos en la práctica de la visualización. Voy a corregirme. Más que en la práctica de la visualización, que pareciera que fuera simplemente un ejercicio de imaginación, vamos a utilizar un término más, un término más apropiado, ahí me ha salido la palabra, como es en la etapa de generación. Estamos generando ese acercamiento, esa construcción al Yidam. Hay tres aspectos, entre tantos otros, que se nos anima a tener presentes. Ellos son la claridad de la forma, o Namparselwa, el recuerdo de la pureza y el orgullo divino que nombraba hace unos minutos. Y nuevamente, una advertencia, cuando hablamos de orgullo, no estamos hablando de vanidad, estamos hablando de esa experiencia inefable, vuelve a aparecer otra vez la palabra inefable, de sentir la bondad, la claridad, la delicadeza, la sabiduría, y consubstanciarnos con ello cuando, aunque más no sea, brevemente hay una fragancia de la naturaleza de nuestra mente innata y primordial. La claridad de la forma es el arte de ir generando la etapa de generación. Hay muchas indicaciones que alguna vez también hemos compartido aquí. Pues podemos descargar imágenes, podemos tener una foto, hacer el ejercicio de mirarla detenidamente. Bien sabemos que cuando estamos mirando una forma y cerramos los ojos, de alguna manera se reproduce esa forma. Vamos a recordar que no vamos a tener la claridad tal como si estuviésemos viendo habitualmente una foto en nuestra vida cotidiana. Pero la claridad aquí hace alusión a presencia. Y la claridad y la presencia están apoyadas por el conocimiento que va estando presente, está sí, allí como un elemento que atrae a nuestra mente cuando vamos conociendo los implementos, los atributos y su significado. Decimos entonces que la manera de entrenar la etapa de generación es ver una imagen, dibujarla, visualizarla. Se nos daba también estas instrucciones de muy pequeñita y distante, enorme y gigante y distante, enorme y cercana, pequeñita y cercana, tumbada, boca abajo, ir jugando con todas las capacidades que tiene la mente, porque esa forma que es necesaria para una mente que está en este proceso constructivo, en este proceso de entrenamiento, que utilice todas sus capacidades o todas sus habilidades que tiene, porque de esta manera se va impregnando con mantener esa presencia. Y la naturaleza última de esa presencia, que está más allá de forma, por lo tanto está más allá de contenido, me corrijo,
de tamaño, está más allá de tamaño, y está más allá de que esté tumbada, que esté cabeza abajo. Digo esto para que no se considere que no es respetuoso o adecuado, o es ver una imagen en una postura que no es la habitual. Es parte del entrenamiento, que la esencia va más allá de la forma, va más allá del tamaño, va más allá del aspecto. 3 aspectos a tener en cuenta: la claridad de la forma, Nambar Selwa. El recuerdo de la pureza significa conocer y recordar el significado simbólico de cada uno de los aspectos del Yidam. Y el tercer aspecto, lo que se llama orgullo divino, el orgullo de la deidad, es en la etapa de culminación, ese momento en el que toda la sangha se mantiene en silencio, es disolver todas esas apariencias para que experimentemos, o es la intención del medio hábil, que vayamos acercándonos a esa naturaleza que está más allá de toda simbología, de toda forma, de todo color. ¿Sí? Entonces, así como la etapa de creación socava el mundo fenoménico impuro, vamos a recordar impuro, que está haciendo alusión a lo compuesto, y el hecho de que nos visualicemos a nosotros y a todos los seres que pueblan el universo, y podríamos empezar con nuestros compañeros en la práctica, o si estamos en casa, quienes nos acompañen, aunque estén en otra habitación, y cuando andemos por la calle, tal como nos dicen las instrucciones de postmeditación, veamos que en esa forma circunstancial, en ese aspecto condicionado, impuro, al que inmediatamente imputamos nuestras preferencias, rechazos o indiferencia, lo que está allí de forma constante es esa esencia de Chenrezig. Así como la etapa de creación socava el aferramiento a la forma, el mantra socava el aferramiento a la palabra, y la etapa de culminación socava el aferramiento al método. Establece allí un equilibrio entre lo que es el método y que no nos aferremos al método, que lo conozcamos, que lo profundicemos, que no lo reinventemos. El método es el método. Entonces, pues está allí para ser usado en la dimensión mayor de lo que nos ofrece. Lo tomamos, lo incorporamos, mantenemos esa relación respetuosa, disciplinada, pero en un punto nos desprendemos de ello, nos desapegamos de ello, para no generar otra vez, traer otro de los elementos de nuestra vida cotidiana a la práctica, que precisamente está intentando socavar nuestros apegos, nuestras preferencias, nuestras agendas personales, nuestros rechazos y nuestras arbitrariedades. Ahora voy a compartir pantalla para que vayamos viendo, junto con la lectura del texto, una imagen muy simple. Ok, aquí tenemos la sílaba semilla RI, ¿sí? Entonces, leyendo el texto, dice: encima de mi cabeza y la de todos los seres que llenan el espacio, lo que estábamos comentando recién, es desde el punto de comienzo. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, desde el punto de partida, estamos trabajando no solo con nosotros, estamos trabajando con todos los seres. La frase todos los seres no excluye a nadie. Que a veces, cuando se habla de todos los seres, nos excluimos a nosotros, o hay veces que nos acercamos a la práctica, y muchas veces es necesario, porque necesitamos un apoyo más puntual y necesario para alguna circunstancia personal, pero aquí está el punto de la ecuanimidad, de los 4 pensamientos inconmensurables que están presentes como una de las que está presente en la imagen de Chenrezig. Trabajamos el punto de la ecuanimidad, donde cuando dice encima de todos los seres que llenan el espacio sobre un loto blanco, un disco lunar, la letra RI. Así que podemos estar visualizando la flor de loto, que aquí de alguna manera vamos teniendo la base. ¿Se ve con el puntero? Sí. Vamos viendo, perdón, que se ha cambiado la figura. La flor de loto, el disco lunar. Vamos a recordar el disco lunar, cómo representaba la compasión. Podemos, para no repetirnos y aprovechar el tiempo, si hay dudas, ir al vídeo anterior.
y la letra Ri. Que aparece el noble y sublime Chenrezig. De una manera a veces instantánea se pasa de una imagen a otra, o otras veces se nos va diciendo que en una práctica más elaborada, poco a poco podemos ir difuminando la imagen de Chenrezig, la imagen, me corrijo, de las letras Ri, y que vaya poquito a poco haciéndose más evidente la figura de Chenrezig. Imagínate dos imágenes que están superpuestas. En un momento la más evidente es la sílaba semilla Ri, esa se va difuminando y poco a poco comienza a hacerse más evidente la imagen de Chenrezig hasta que la sílaba semilla Ri pues se difumina, desaparece por completo y está presente la imagen del Yidam Chenrezig. De esta forma también estamos trabajando esta construcción y esta idea que más adelante será puesta bajo el microscopio de la aguda filosofía Yogacara y Madhyamaka de causas inmediatas, de consecuencias, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos aquí es señalando cómo hay un proceso de generación. Entonces, tenemos a Chenrezig, ya más colorido, foto, el disco lunar, y lo que nos va diciendo la instrucción, estoy leyendo ahora literalmente la página del texto, dice: encima de mi cabeza la de todos los seres que llenan el espacio, sobre un loto blanco y un disco lunar, la letra Ri que estábamos viendo, la que aparece el noble y sublime Chenrezig. Es de color blanco, luminoso, irradia rayos de luz de 5 colores, aunque aquí en la imagen no me acompañe con la textualidad del texto, la literalidad del texto, me corrijo, lo digo mejor, pues podemos ir sumando esta idea de cómo desde la imagen de Chenrezig que estamos visualizando, rayos de 5 colores como un arco iris se expresan, porque ya vamos a trabajar también con ese aspecto. Los 5 colores está hablando de la pureza libre de velos, el color blanco, pero que esa pureza se expresa en los 5 colores de las 5 sabidurías. Esas luces van hacia las tierras puras y esas luces vuelven hacia nosotros y hacia todos los seres sensibles, purificando los 6 reinos de existencia desafortunados en donde prevalece un estado de sufrimiento particular que en las plegarias siguientes vuelven a nombrarse tanto en la plegaria de 7 ramas como en la siguiente de manera más pormenorizada, más presente. Hermoso, sonriente, mira con ojos compasivos, 4 brazos. Estábamos hablando de los 4 brazos, los 4 pensamientos inconmensurables como el amor, la compasión, el regocijo y la compasión. También se le imputa o se piensa, o sea, el simbolismo que los 4 inconmensurables presentes en estos 4 brazos están ofreciendo el bienestar a todos los seres sensibles sin excepción, y cómo el cuerpo, la palabra y la mente iluminada de Chenrezig está acercándose con sus bendiciones al cuerpo, a la mente y a la palabra de todos los seres sensibles. En las 2 manos inferiores sostiene en una un rosario, atrayendo a todos los seres sensibles a la práctica, un mala, y un loto blanco que resume la compasión hacia todos los seres. Está adornado con sedas y ornamentos preciosos, pues las ropas que cubren sus extremidades inferiores, los 5 colores, las 5 sabidurías, la riqueza de las cualidades, lo mismo que los brazaletes que vemos que están puestos en sus muñecas, en sus brazos y también en las plantas de los pies, ¿no? De una u otra manera está haciendo alusión a las 6 paramitas y a todos los aspectos de la naturaleza última de la mente iluminada. Tiene una piel de ciervo sobre sus hombros, que está representando de esta manera el espíritu del despertar,
y al Buda de la luz infinita Amitabha que corona su cabeza. Está sentado con sus dos piernas en la postura diamantina, la postura de loto, y esto representa ese punto equilibrado ecuánime que no está ni en samsara ni en el nirvana, que no está abstraído y no disponible en un nirvana, pero que no está presente y confuso en el samsara. También está señalando la suma de la compasión y de la vacuidad y de los medios hábiles y de la sabiduría. Su espalda reposa sobre una luna inmaculada, también el amor y la compasión en él se expresan en plenitud, y finalmente él es la esencia, la síntesis de todos los refugios, y dicho esto es cuando se pasa al homenaje, Señor absolutamente puro, blanco es vuestro cuerpo. Hay aquí una alusión a todo lo que se ha estado describiendo en la etapa de generación. Ahora se mantiene ese, esa visualización, esa generación, y comienza entonces el momento de rendir homenaje, las prácticas. Vamos a dejar de compartir. Eso es. Y el resto de la práctica, decía, el homenaje, la plegaria de 7 ramas, la otra plegaria, etcétera. Sí, lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias.